problema. Queremos hallar o determinar la fuerza que ejerce un dipolo eléctrico P1, un momento dipolar P1, sobre un dipolo P2. Lo vamos a hacer lo más fácil posible. Voy a colocar los dos dipolos en la misma dirección del espacio. Vamos a suponer que este es el eje X. Tengo aquí el origen de coordenadas y en el origen de coordenadas coloco yo mi dipolo puntual P1. ¿De acuerdo? Y en una posición, como son puntuales dipolos ¿de acuerdo? En una posición X coloco el dipolo P2. ¿De acuerdo? Pueden tener, o sea, lo único que les obligo es que tengan la misma dirección. El sentido pueden ser los dos. Por cierto, ¿qué creéis que va a pasar? Ya vamos a discutir cualitativamente. P1 está fijo, coloco el P2. ¿Qué va a pasar con el P2? Si tiene la misma dirección y el mismo sentido que P1, ¿va a ser atraído o repelido? Ahí habéis fallado otra vez, Murphy. Atraído, fijaos, ahora uno piensa más, menos, menos, más, ¿no? Digamos, para hacerse una idea. Claro, aquí, en este punto, digamos, el campo eléctrico que está ganando entre las dos cargas es el del positivo. Es decir, que el campo va a ir de esa manera. ¿De acuerdo? Claro, ¿qué efecto tiene ese campo que está creando P1 sobre la carga negativa? Ese está atrayéndolo en el sentido negativo del eje X, mientras que en la carga positiva lo está repeliendo, lo está alejando. Pero claro, el campo es más intenso donde se encuentra la carga negativa que en la positiva, por lo tanto la fuerza neta es de atracción. Pero ahí uno dice, claro, como son puntos muy cercanos, ese efecto tiene que ser un orden, ahí es donde va a operar. Vamos a ver cómo es eso, cómo decrece esa fuerza. Y justo al contrario. Es decir, que puesto así ya uno diría, me tiene que salir en el resultado que si lo colocas con la misma dirección y el mismo sentido son atraídos, misma dirección y sentido contrarios, repelidos. ¿No? Vamos a poner. Y nos tiene que salir ambas cosas. Vale. Vamos a ver. Acabamos de ver la fuerza, ¿no? Que ejerce un campo E sobre un dipolo P. Teníamos ahí. Teníamos esta expresión. Esta era la general. En el caso en una dimensión, teníamos todavía una expresión todavía más fácil, ¿no? ¿Qué teníamos ahí? Que F era P y colocados en... Ahí tengo que tener, uno dice, tienes que tener cuidado en considerar los dos casos. Fijaos, ¿este caso a qué correspondería? Y ahora voy a poner los subíndices. Si digo, esta es la fuerza que ejerce el dipolo 1 sobre el 2, aquí, en ese momento dipolar, ¿qué subíndice tengo que poner? Y en E. Estoy viendo la fuerza que ejerce
El dipolo, ¿cómo es eso? Entonces, el dipolo 1 lo que está creando es un campo eléctrico, que es el que está interactuando. Eso quiere decir que este sería el campo que crea el 1 y este es el dipolo 2. Son dos números pequeñitos, pero eso ya indica si uno está entendiendo. El efecto, la interacción entre ambos dipolos es uno crea un campo y ese es el campo el que ejerce lo que sea la acción sobre el otro dipolo. Y yo la pregunta era, ¿cómo es la fuerza que está ejerciendo el 1 sobre el 2? Os dije el otro día y, por supuesto, podéis comprobar, no lo voy a hacer yo, que al final del problema, que si uno considera lo contrario, le tiene que salir la misma fuerza en módulo, la misma dirección y sentido contrario. Es decir, se tiene que cumplir la tercera ley de Newton. Es decir, que tendríamos también aquí un... decirlo así. Ya quitaría el signo porque estoy en una dimensión. Pero estaba diciendo... quiero analizar los dos casos. Entonces, fijaos que ahí estoy considerando que este dipolo está alineado y tiene el mismo sentido que este otro, ¿no? O sea que ahí tened cuidado con eso. Bueno, vamos a cogernos, entonces necesitamos... Necesitamos, por lo tanto, saber cómo es en puntos del eje X. ¿Cómo es el campo dipolar? Eso lo estudiamos el otro día. Fijaos cómo este problema enlaza dos. ¿Cómo era en puntos del eje X? ¿Recordáis? Vamos a poner, sí, 2KQL era la expresión así en general, ¿no? En puntos del eje X dividido por... no, que he puesto K ahí. Dividido por X al Q. Teníamos esa expresión. ¿Lo recordáis? Esto para puntos del eje X. Es decir, que nosotros teníamos ahí X igual a 2, voy a seguir si queréis utilizando acá, no hay ningún problema. 2P. En esta expresión que tengo aquí, ya tiene en cuenta cómo es la orientación de P sub 1. Está apuntando en el sentido positivo, si no tendría que ser con un signo menos. Porque cuando dedujimos esta expresión, yo tenía las cargas, sí, un segundo, tenía las cargas de esta manera. Es decir, que P, ahora, lo tenía de esa manera. Sí, perdón. ¿Qué? Y la K, sí, 2. Porque se me ha olvidado, no por nada, porque se me ha olvidado. Muy bien, pues ya tenemos entonces, ya tenemos el campo. Es decir, que E1 va a ser 2K P sub 1 dividido por X al Q. Ese es el campo que está creando el dipolo 1. Necesitamos hacer la derivada de E1 con respecto a X. Vamos a hacerlo. Esto es X elevado a menos 3, es decir, que tendríamos menos 3 por 2KP1 por X elevado a menos 4. Es decir, que tenemos aquí menos 6 K P1 dividido por X a la cuarta. ¿De acuerdo?
Muy bien, y ahora tenemos la fuerza, 1 sobre 2, que era... es decir, menos 6 K P1 P sub 2 dividido por X a la cuarta. Fijaos que nos está diciendo que se atrae. Si están puestos en sentido contrario, pues lo que tendríamos aquí sería un más 6. Se repele, en ese caso. Este caso era P1, P sub 2, y en este era P sub 1. Es decir, que la fuerza es inversamente proporcional a la cuarta potencia de la distancia que los separa. Y eso es lo que estáis observando, esa es la fuerza que se están ejerciendo entre los imanes. Ahí lo que tendríamos, en vez del momento dipolar eléctrico, lo que tendríamos sería el momento dipolar magnético. ¿Alguna pregunta en esto?